Estamos ahora con Pablo Torres en el estudio para hablar de la que sin duda es la noticia mundial de este fin de semana, el ataque de Irán contra Israel, repelido prácticamente en su totalidad por las fuerzas de defensa israelíes, con la incertidumbre ahora de qué es lo que viene en este enfrentamiento abierto en que por primera vez Irán ha atacado directamente a Israel en décadas de conflictos y de enfrentamientos entre ambos. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, estamos atentos también a lo que van a ser las respuestas, que ya ha habido algunas, pero sin embargo todo queda sin definiciones. Lo último que ha sucedido hasta el momento es que se reunió el gabinete de Benjamín Netanyahu, lo vamos a estar revisando justamente en los informes que tenemos preparados para ustedes, pero llegó una respuesta al menos de que va a haber una respuesta, valga la redundancia. El tema es cuál, y eso todavía no se ha logrado indagar, entendiendo también que muchos han dicho que esto es una represalia de parte de Irán del ataque que sufrieron en Siria, en su consulado, donde además mataron a generales de la Guardia Revolucionaria, lo cual es un golpe durísimo, sobre todo porque el general que murió en ese entonces era el general encargado de las operaciones en el extranjero o las operaciones en encubierto, si se le quiere también denominar así. Entonces hay un tema bien importante ahí de finalmente cómo se van a enfrentar estos dos países y si lo van a hacer en un escenario abierto de guerra, lo cual nadie quiere, o finalmente se van a ir tal vez por la vía diplomática o empezar tal vez, lo puede hacer Israel con lo que son los ataques a sus aliados, a los proxies también como han sido denominados. Claro, es interesante porque por un lado Irán rompe, digamos, con los paradigmas que hasta ahora se manejaban en Oriente Medio al atacar directamente a Israel. Hasta ahora lo había hecho siempre a través de grupos que actúan en consumo o en colaboración con ellos, pero nunca lo había hecho de manera directa. Ahora, la forma en que se hace el ataque también da la impresión de que lo que intenta hacer Irán es una represalia muy focalizada. Es un ataque anunciado, no es un ataque por sorpresa, con tiempo para que Israel pueda desplegar toda su defensa, que sabemos que es muy sofisticada, y además no con todas las armas de mayor alcance que podría haber tenido Irán si hubiera querido hacer un daño mayor a Israel. Y también es un ataque que sencillamente tiene un inicio y tiene inmediatamente un final, e Irán dice que hasta ahí llega la represalia. Entonces da la impresión de que Irán quiere hacer algo que es fuerte, que es importante también para su propia política interna, pero tomando ciertos resguardos para intentar evitar que esto se convierta en una guerra abierta contra un poder nuclear como es Israel. Y coincide ese pensamiento, Daniel, el tuyo con el de los expertos. Los expertos dicen, aquí hubo finalmente una demostración de fuerza, más no una aplicación de ella. Es decir, Irán quiso decir, esto es lo que tengo mucho más. Si ustedes creen que esto es lo único que les espera, y finalmente, si ustedes se meten con nosotros, nosotros vamos a responder. Lo que tú decías, Daniel, y también para agregar esos datos, hay informes que han citado medios de Israel, de agencias incluso estudiantiles, pero ellos dicen igual que son válidas. ¿Qué es lo que dicen? Que, por ejemplo, los puntos que se habían fijado como objetivos dentro de Israel eran bases militares, que si bien están rodeadas algunas de elementos civiles, de ciudades incluso, son elementos militares. Ninguno estaba apuntando a un elemento civil, un edificio residencial, por ejemplo, o algún asentamiento en lugares tomados finalmente, en asentamientos que finalmente también han sido declarados como ilegales. Eso por un lado. Y lo otro es que también lo que tú decías, por ejemplo, los drones, los 120 drones que se enviaron, del total de 300 elementos, no se sabe, y algunos dicen que no tenían finalmente alguna carga explosiva o una carga de misiles, drones que sí los pueden tener. Los misiles que se enviaron tenían una carga explosiva, pero no sería cuantiosa. Lo que sí llama la atención, y ahí es el punto de la demostración de fuerza, es que se enviaron al menos 30 misiles crucero, misiles que son de largo alcance, que además pueden ser cargados con ojivas nucleares, pero en este caso a eso no se avanzó finalmente. Entonces ahí está esa demostración de poder que tú decías. Claro, y también queda la duda, ya lo vamos a ver en la siguiente nota, acerca de qué va a hacer Israel. Por ahora muchos dicen que Israel se anotó un triunfo político al demostrar no solamente que tiene fuerzas de defensa que son prácticamente invulnerables, sino que también que tiene el apoyo de Estados Unidos, de países occidentales como Francia y Gran Bretaña, que ayudaron en esta labor, y muy importante, de Jordania, un país árabe que colaboró con Israel en su defensa, lo que también es un triunfo político muy importante para ese país. Exactamente. Ahora, el tema de Jordania entra en un asterisco, podríamos decirlo, se puede marcar así, debido a la razón que ellos han dado. Aún así, lo que tú nombras es que han actuado en contra de un país árabe en contra de otro, o al menos respondieron una barrera ante otro. Vamos a revisar justamente el siguiente informe acerca de este día después, donde está la acción de Jordania, por ejemplo, en esta respuesta que ellos dicen que fue una defensa hacia ellos, pero también lo que son los aliados que se han puesto detrás de Israel, pero también han dicho, contra Irán nosotros no vamos a actuar. Vamos a ver el siguiente informe.
Fueron las horas más tensas para Medio Oriente y también para el mundo. 300 fueron los elementos entre drones, misiles balísticos y misiles crucero, los que Irán y sus aliados dispararon contra el territorio de Israel en una escalada nunca antes vista, atacando directamente desde su suelo a la nación israelí. Todo dicen fue una represalia. Anunciamos a la Casa Blanca en un mensaje esta mañana que nuestras operaciones serán limitadas y mínimas, con el objetivo de defender y castigar legítimamente al régimen de Israel. Unas 72 horas antes de la operación, informamos a nuestros queridos vecinos y a los países de la región que la respuesta de Irán, en forma de legítima defensa, es definitiva e innegable. Si bien la cúpula de hierro de Israel pudo interceptar varios de esos elementos bélicos, fue necesaria la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido y Francia para defender a Israel. Incluso Jordania se sumó a las interceptaciones, aunque dijeron que fue en defensa propia. El despertar de las ciudades israelíes fue uno más de los que han sucedido desde el 7 de octubre del año pasado, con varios de sus habitantes confiados en sus sistemas de defensa, con la convicción de que deben defenderse de quienes, ha dicho el gobierno de Israel, los atacan o planean atacarlos. Creo que fue bastante aterrador cuando en mitad de la noche empezamos a escuchar un estruendo y no sabíamos qué era. Quiero decir, sabíamos qué era, no sabíamos hasta qué punto sería. Realmente espero que no haya una gran guerra. Ninguno de nosotros en Israel quiere una gran guerra, así que espero que sea así y espero que Irán se detenga ahora. En tanto, las autoridades hebreas no han tenido un mensaje unificado. El gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió, pero no logró una decisión final de cómo responder a las hostilidades iraníes. Mientras otras autoridades proponen una alianza internacional contra Irán, el líder político de Israel envió un mensaje a sus compatriotas, pero también a sus enemigos. Hemos fijado un principio claro. Quien nos haga daño, nosotros le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con sensatez y determinación. El Papa Francisco hizo un llamado a detener todas las acciones que puedan alimentar una espiral de violencia, dijo. Mientras que los vuelos en Israel se han retomado, pero varias aerolíneas decidieron suspender sus servicios desde y hacia esa nación. Un día después, sin definiciones, en donde los líderes del mundo han condenado este nuevo acto de violencia, pero han sido claros. Nadie quiere una nueva guerra en el Medio Oriente. Claro, ahora toda la atención, Pablo, está puesta en las decisiones que toma, por cierto, el gobierno de Israel, donde hay diferencias internas, hay sectores que son más halcones en política exterior que buscan que haya una represalia muy fuerte contra Irán. Hay otros sectores que prefieren quedarse en lo que llaman una victoria política, que es la que ha logrado Israel al interceptar estos misiles y también al haberse convertido en el país agredido, en un momento en que, claro, están, como todos sabemos, atacando por otro lado a la población civil en Gaza. El mensaje que le ha dado Estados Unidos y las demás potencias occidentales es: nosotros los ayudamos a defender su territorio, pero no vamos a participar de ninguna manera en un ataque contra Irán, y por lo tanto hay también una presión importante sobre Israel para no hacer nada que pueda afectar aún más el equilibrio de paz en ese lugar. Exactamente, y ahí está clave lo que tú decías también, Daniel, en el tema de las presiones internas. Ya ha hablado, por ejemplo, el ministro de Defensa, quien ha invitado a una coalición de países en contra de Irán. Una situación que no va a ocurrir porque ya, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho: nosotros no nos vamos a meter en ese conflicto, podemos asistir, podemos ayudar, pero derechamente no vamos a entrar en esa pelea. También, por ejemplo, lo que decía el ministro de Guerra justamente del gabinete de Benjamín Netanyahu, que él estaba llamando derechamente a una represalia directa en contra de Irán. Mientras que un Benjamín Netanyahu, lo veíamos también en el informe, ha dicho que va a haber una respuesta. El tema es cuál. Existe una esperanza de que esto empiece a decantar y a bajar un poco en su potencialidad debido a que se ha acudido a los mensajes diplomáticos. Irán lo hizo cuando inicia esta represalia. El primer mensaje que envía es a través de su delegación en las Naciones Unidas. En estos momentos se estaba reunido justamente el Consejo de las Naciones Unidas, todos han condenado este ataque y la propia Nación Unida ha dicho, la ONU ha señalado, aquí no se respetaron todos los reglamentos. Puede haber una represalia, pero tampoco están permitidas por lo que es el reglamento internacional finalmente entre las naciones. Todo eso va a ir evolucionando. Hay también otros aspectos en cuanto a lo que se viene y en cómo podría actuar. Lo hablamos en la mañana con Rafael Cavada y él marcaba un punto también bien importante. Los misiles crucero, por ejemplo, fueron detenidos en ayuda con los aliados. Hubo acciones de aviones franceses, del Reino Unido y también de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que el domo de hierro
podría tener una cierta debilidad que no conocemos ante este tipo de misiles. La pregunta es, ¿va a arreglar eso Israel, entendiendo que ya hubo duros cuestionamientos a Benjamín Netanyahu y ese gobierno cuando ocurrió la incursión del 7 de octubre, por ejemplo, cuando no pudieron adelantarse a los hechos y hubo además una saturación de misiles? Bueno, eso es parte también de la discusión que existe ahora. Entonces, todo eso se va sumando para ingredientes de un caldo interno que tiene Israel, como también el caldo externo que está ocurriendo en las naciones justamente del Medio Oriente. Claro, hay una frase muy antigua que algunos atribuyen a Napoleón: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Muchos creen que es especialmente lo que hizo Irán al distraer la atención de una situación muy difícil que tenía Israel con lo que está ocurriendo en Gaza. Irán, al lanzar ese ataque, le da algo de oxígeno en términos políticos y de apoyo internacional a un gobierno de Netanyahu que estaba tremendamente horquillado por la presión de sus aliados tradicionales, partiendo por Estados Unidos, para que detuviera la masacre en Gaza. Esto de alguna manera le da un espacio distinto a Israel, le permite incluso negociar en términos de decir: no vamos a ir a una guerra completa con Irán, pero permítanos tener algo de espacio para hacer lo que ocurre en Gaza. Entonces, hay bastantes dudas también acerca de qué estaba buscando exactamente Irán, si esto es una muestra de cierta debilidad también del régimen iraní, haber tenido que lanzar este ataque en circunstancias estratégicas que no hacen tan claro cuál es el objetivo, más allá de decir que tuviera una represalia. No es claro qué puede ganar Irán con el ataque que ha lanzado. Incluso en la previa se hablaba finalmente de lo que iba a ser esto de que Irán se metiera en esta pelea de manera directa. No lo iba a hacer, muchos decían, no lo ha hecho históricamente, no tiene por qué hacerlo ahora. Sin embargo, lo hizo. Los pasos, la verdad, es que están bastante inciertos, sobre todo lo que tú decías, esta vida que le da nuevamente a Israel, y también porque, por ejemplo, el grupo Hamas ya ha ofrecido nuevamente una negociación con un acuerdo. Es decir, 30 rehenes por una persona liberada dentro de Israel. Entonces ya están empezando a ganar un cierto poder dentro de lo que es el gran conflicto que tiene internamente. Y este fin de semana, horas antes de que se avisara del ataque iraní, precisamente había grandes protestas en las calles de Israel pidiendo al gobierno de Netanyahu que terminara con el conflicto y lograra traer a los rehenes de vuelta. O sea, había mucha presión interna que se estaba montando sobre Netanyahu y que de alguna manera este ataque de Irán, que se habrá otro frente de conflicto, le permite aliviar. Bueno, justamente eso es lo que queremos analizar también en el siguiente informe. Cómo se actuó finalmente en defensa del territorio israelí con el domo de hierro, pero también lo que se viene por delante. Esto fue un ataque, fue una represalia, fue una demostración de poder. Lo vemos en el siguiente informe. Es el día después en Tel Aviv, los cafés llenos, personas leyendo el diario a pleno sol, como una mañana primaveral cualquiera. No parece que en menos de 24 horas antes Israel haya recibido un ataque con 170 drones, más de 30 misiles de crucero y unos 120 balísticos. Su defensa logró repeler el 99% del ataque. Por otro lado, creo que ya nada me asusta después del 7 de octubre. Creo que volver a la normalidad es algo que realmente necesito, también para mi alma. Es extraño, pero siento que es parte de la realidad. No es agradable, no lo ha sido, pero no me ha cambiado la vida, no me ha sorprendido, digámoslo así. Los israelíes confían en la efectividad de su cúpula de hierro, pero en este caso hubo ayuda. Los sistemas antimisiles de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Jordania fueron clave en destruir la mayoría de los proyectiles en el aire, e Irán no hizo uso de sus armas más peligrosas. Tuvieron más bien un efecto disuasivo y sin intención de destruir, digamos, ciudades o centros poblados. Irán es un país que tiene códigos militares y diplomáticos. Quiso dar una señal muy clara de que el ataque a su embajada en Damasco es un acto que no podía quedar sin una respuesta. En todo caso, la pregunta es cómo se rebaraja ahora el escenario geopolítico en Medio Oriente. El de ayer es un ataque sin precedente. Pero hay otro hito. Jordania, un país que es parte de la Liga Árabe, participó en la defensa de Israel. Eso escapa de la lógica todos contra ese país y plantea más bien un conflicto desde el antisionismo. Bien llamativo, porque hace pocas semanas atrás estaba más bien alejado de Israel, pero tengo la impresión que en este caso Jordania está apostando por reforzar su alianza con Occidente, lo que pasa también por proteger a Israel y así evitar un conflicto que lo va a tener como víctima.
Hoy nosotros, los líderes del G7, condenamos esto en términos más enérgicos. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Israel y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con su seguridad. La pregunta es ¿qué viene ahora? La diplomacia europea y el G7 han sido claros en su apoyo a Israel y en su llamado a la paz. Yo tengo la impresión de que Israel va a atacar. Probablemente va a ser entre 24 y 72 horas. Esa es la pregunta, si Israel también se va a sumar al tipo de respuestas calculadas, de carácter limitado, o va a ser una represalia masiva. Porque en ese caso estamos en otro escenario y ya Irán ha advertido que va a ser un contraataque con todo, si esto sigue un poco esa lógica. Y aunque los expertos dudan que la intención de Irán sea escalar en un conflicto bélico en Medio Oriente, sí creen que si se concreta la promesa del Estado palestino, podría ser importante, al menos para poner paños fríos en la región. En ese sentido, yo te diría que lo que va a intentar hacer básicamente Irán es potenciar los vasos comunicantes de ambos conflictos, porque de alguna manera que parezca uno solo. Y a su vez, Estados Unidos está empeñado en separarlos. Palestina no ha podido ejercer todavía su derecho a la autodeterminación y a establecer su Estado, con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, conviviendo en paz y seguridad el Estado de Israel y el Estado palestino. Y esa es la solución al conflicto. Lo único que está claro tras este ataque sin precedentes es que hay un antes y un después, porque ya se sabe que cualquier acción de lado y lado tendrá respuesta. Y desde ese punto de vista, la posibilidad de una escalada bélica en la zona es una mecha de encendida rápida. Claro, tal vez hay que entender que hay también muchas diferencias entre países musulmanes de la zona. Por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudita, que es el otro gran poder musulmán en esa zona. Claro, Irán es un país persa, Arabia Saudita es árabe. Irán además es de la rama religiosa de los chiitas, Arabia Saudita más bien de los sunitas. Y ambos han estado enfrentados. De hecho, tienen un enfrentamiento muy fuerte en Yemen, en la guerra civil de Yemen, donde apoyan a grupos distintos. Y por lo tanto, no hay que dar por hecho, para nada, que una acción iraní va a tener el apoyo de los demás países musulmanes o árabes de la zona. En lo absoluto. De hecho, Irán y Arabia Saudita son claramente enemigos, rivales en este momento. Y lo que ocurre también es que, por ejemplo, Israel ha logrado tener relaciones con países como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Restablecieron relaciones el año 2020. Entonces, de alguna manera, la geopolítica de la zona es muchísimo más compleja que sencillamente decir aquí está Israel y están todos los demás contra Israel. Hay muchos más conflictos abiertos o soterrados entre los países. Sumemos hechos de lo que ha sido la última hora. Israel compartió un mapa a través de sus redes sociales que estaba en árabe, por eso no se lo podemos mostrar, pero básicamente explicaba de dónde venían los lanzamientos. Nosotros decíamos, son Irán y los aliados, tanto los grupos estos paramilitares o apoyados finalmente por Irán, como también las naciones. Uno de esos disparos o algunos de esos misiles salieron de Yemen, sobrevolaron el espacio aéreo de Arabia Saudita y llegaron incluso a Jordania. Ahí tenemos podríamos decir, una transgresión finalmente de lo que es el acuerdo de esta Liga Árabe que estaba explicando nuestra compañera Josefina Eco, que finalmente demuestra lo que tú decías, estas diferencias dentro de lo que puede ser pares o al menos similares, hoy día ya se está explicando. Incluso Arabia Saudita podría decir, ¿sabes qué? Yo sentí vulnerado mi espacio aéreo, hoy día me declaro al menos un neutral con un grado más de enemistad hacia ti, por ejemplo, hacia Irán, que por ejemplo algún parentesco en este conflicto que estás teniendo con Israel. Claro, y por eso hay una serie de movimientos. Muchos dicen, por ejemplo, que el ataque de Hamás contra Israel, que como sabemos luego ha estado seguido por los ataques de Israel contra Gaza y la masacre de civiles en ese lugar, fueron una forma de evitar que Israel y Arabia Saudita lograran acercarse hasta el punto de restablecer relaciones diplomáticas, que era algo que en un momento estaba en la palestra. Entonces, hay una serie de movimientos que también es muy difícil ver cuál es el ajedrez que hay detrás de esto, exactamente cuáles fueron las motivaciones que tuvo Irán para lanzar este ataque de esta manera y no conformarse sencillamente con lo que había hecho en otras ocasiones, que es hacer que grupos como Hezbollah, por ejemplo, que operan en el Líbano, en la frontera
frontera norte de Israel, o los grupos que apoyan Yemen pudieran subsidiariamente atacar a Israel y hacerlo esta vez de manera directa. ¿Qué es exactamente lo que buscaba Irán? Bueno, es muy difícil y los expertos y los diplomáticos han pasado todo el día tratando exactamente de entender cuál es la lógica de un régimen que además, por más que sea un régimen autoritario, también tiene divisiones internas, también tiene líneas diferentes y por lo tanto muchas veces estas cosas también se explican por lo que está pasando en las luchas de poder interior de los países. Exactamente. Hoy día, para que entendamos también cómo nos va a afectar, obviamente esto tendría alguna implicación económica, por ejemplo, ya si nos ponemos ya un poquito más duro en lo que va a ser el día lunes, finalmente va a ser, por ejemplo, tal vez aumentos en el petróleo debido a miedos que existan en la zona. Sin embargo, ante estas conversaciones o al menos discusiones diplomáticas, eso va a ser mucho menor. Hoy día no estamos frente a una guerra y yo creo que eso también, no sé si Daniel, si tú estás de acuerdo en esta situación de que finalmente no estamos en una guerra abierta entre, por ejemplo, lo que es Israel y también el mundo de Irán. Eso queda claro, porque en una guerra normalmente existen estos ataques inmediatos. Sí estamos en una situación preocupante. Depende, creo yo, de estas dos naciones, tanto de Israel, sobre todo de Israel, que tiene el turno siguiente, podríamos decirlo, como también de Irán y de sus cercanos finalmente, si esto va a decantar o no en los próximos días finalmente. Claro, ¿qué ha hecho Israel en otras circunstancias? Bueno, recordábamos el ataque que realizó a la delegación diplomática de Irán en Siria, que termina con la muerte de estas 7 personas, entre ellos un general de la Guardia Revolucionaria. También Israel en varias ocasiones ha realizado ataques quirúrgicos sobre territorio iraní, especialmente para intentar detener el plan nuclear de Irán. Ha atacado plantas nucleares y también ha atacado incluso a científicos que están trabajando en este programa nuclear. De modo que hay precedentes de ataques de Israel, sobre territorio iraní, pero ataques más bien quirúrgicos que buscan un objetivo definido más que intentar provocar una guerra a gran escala entre ambos países. Lo concreto hoy día es que estamos a la espera. Estamos a la espera de una evolución finalmente. Irán ya ha lanzado su respuesta de manera diplomática, de manera también, podríamos decirlo, propagandística, finalmente, de decir: yo no quiero seguir con este ataque, yo no quiero seguir más con represalias. Hoy día ya ha terminado esta situación, depende de Israel. Lo que sí también las naciones del G7 también lo han indicado: cualquier crecimiento va a ser responsabilidad de Irán. En decir también, nosotros estamos apoyando a Israel, siempre lo vamos a apoyar y no lo vamos a encontrar el gran culpable. El tema es que aquí tenemos dos visiones, el Oriente también lo que es Occidente, y ahí se mueven también otros papeles. Por ejemplo, ya Estados Unidos ha preparado un envío de ayuda tanto a Israel, pero también a Ucrania, que es el otro conflicto donde todos tienen puestos sus ojos, donde además Irán está apoyando a Rusia con sus drones justamente que actuaron sobre el territorio de Israel. Seguiremos atentos a lo que ocurre en Medio Oriente. Muchas gracias, Pablo. Está muy bien, Dani.